Estamos una noche más en un nuevo capítulo de nuestro podcast Tal Cual. Hoy estamos con David Franco. David, hace una introducción de a qué te dedicas, qué estudiaste, dónde te formaste. A ver, conozcamos un poco más de vos. Bueno, un poquito vamos a describir un poquito lo que yo soy. En realidad, bueno, soy de Cobija. He nacido en este lugar que quiero muchísimo. Y desde muy joven mis padres me han enseñado el valor del dinero. Me han enseñado el valor del respeto al mayor, respeto a las personas, la educación. Y desde niño comencé a saber qué es ir a vender y ganarme mi dinerito. Y posteriormente, ya creo que a mis 12 años, 13 años, ya yo tenía básicamente un pequeño ahorro que me daba la oportunidad de que yo pueda darle un regalito en Navidad a mis padres, a mi abuelita. Y así fui valorando muchísimo el dinero. A mis 15 años ya tenía una moto que me compré con mi propio dinero. Y trabajé en una carnicería. Fui carnicero, mi oficio dentro de la carnicería era pelar la pata y la panza. Todos los días tenía un olor peculiar, así que se sentía a muchas leguas, digamos, ¿no? Entonces fui creando, yo creo que una base sólida, una esencia de lo que yo soy. Luego terminé mi bachillerato, me fui a estudiar a Sucre. Sucre salí administrador de empresa. Aquí vine a trabajar. Mi primer trabajo fue en la entidad pública, fue en la universidad, que hace 4 años atrás dejé de trabajar en ella. Trabajé 18 años al servicio de la universidad, donde también me formó en la parte pública, y hoy en día me dedico al emprendimiento propio. En la universidad he creado una empresa textilera, luego también una empresa de colágeno en base a la escama del pescado. Es un producto que me pide muchísimo, el problema es la materia prima, que es difícil de conseguirla, que es justamente la escama. Y hoy en día doy docencia. Gracias a Dios, me encanta dar docencia. Soy docente de emprendedurismo, valga la redundancia, y también de gerencia operativa. Y he tenido como socios en algunos emprendimientos a mis estudiantes, los mejores estudiantes que tienen muy buena idea. Lo hago socio, es decir, pongo capital y comenzamos a generar ingresos, y cuando ya está establecido el negocio yo se lo paso al estudiante. Y bueno, Ya que se dedique. He hecho ese ejercicio con 3 estudiantes que hoy en día están en el negocio. ¿Están vigentes los emprendimientos? Y están vigentes, sí, por supuesto están vigentes, están trabajando y ellos obviamente están ganando. Y bueno, y ahora estoy de docente y de emprendedor libre. Tengo un emprendimiento familiar ahorita que se llama Picotagua. Estamos involucrados los hermanos y mi madre y mi padre. Es un emprendimiento familiar, ¿no? Tengo unas inversiones también que hice en algunas cabecitas de ganado, y así cada ahorro que tengo trato de invertirlo en algún negocio. Y eso prácticamente, ¿no? Creo que todas esas bases que tuve me ha hecho fracasar muchas veces y levantarme, fracasar y levantarme, y estoy aquí. Ya yo sé que más o menos que lo difícil es emprender, lo complicado que es emprender, amanecerse, no dormir bien. Los amigos muchos lo frustran, le dicen no se puede, la familia también.
Creo que hay que luchar con todo eso. Por ahí pasa también, ¿no? Muchas personas que desisten de emprender, ¿no? Sí. Ese entorno primario, se podría decir, que es los primeros que están los amigos. No hagas, la familia, no, ¿para qué vas a hacer? Sí. Y esos son los primeros que te dan ese bajón de... Exacto. Yo creo que hay que creer en lo que uno puede hacer. Sí. ¿No? Yo lo llamo eso los desmotivadores familiares, ¿no? Uno le comenta, ¿quién primero le va a comentar de la idea o del emprendimiento que uno quiere? A la familia, ¿no? Uh-huh. El primerito que uno le cuenta es a la familia, luego al hermano, luego al amigo. Y son muy pocos que te dicen, adelante, muy poco. Pero yo, digamos que si hablamos entre emprendedores, por ejemplo, si hablo contigo, digamos, y si me cuentas de alguna idea, yo rápidamente te voy a decir, adelante. Porque yo sé que uno tiene ese sueño, yo sé que uno tiene esa idea, y esa idea no viene por si acaso, es porque uno desea, porque uno quiere. Eso no es una obligación que tengo que hacer. Exacto, es lo que vos querés. Entonces ese es un sueño, y los sueños hay que tratar de realizarlo, hay que pensar en grande, empezar de chico, y obviamente cuesta, no es fácil. No es fácil. Materializar esa idea no es fácil, es difícil, es complicado, pero no es imposible. Así que son los primeros desmotivadores, así que hay que enfrentarse primero a ellos, ¿no? Uno piensa lo contrario, ¿no? Que van a ser los primeros en motivarte, sí. Levantarte el ánimo, decir podés, ¿no? Pero así es, pero no, es lo contrario. David, ¿qué es emprendedurismo y qué es emprendimiento? Bueno, el emprendedurismo es el ser, es la parte de la persona que tiene ese espíritu emprendedor, tiene esas ganas de emprender. Y el emprendimiento ya es el hecho, es el objeto, ¿no? El emprendimiento es la parte física, el emprendimiento concretado. Entonces el emprendedurismo es aquella persona o aquel niño, joven o adulto que tenga una idea, que tenga una visión, que tenga unas ganas de poner algún negocio o de generar dinero, tenga esa es la persona, ese es el emprendedor, ese es el que tiene el espíritu emprendedor. El emprendedurismo, ¿no? Es la acción de esa persona de hacerlo. Y el emprendimiento es la parte física, es decir, ya el negocio. Entonces, estas diferencias tienen que ser combinadas de la idea a la práctica, es decir, de lo que has planificado, lo que has ideado, pasar por un proceso difícil, pasar por un proceso bien complicado y lograr concretizar tu sueño, hacerlo un hecho, una realidad, que ese es el emprendimiento. Son dos cosas que separan el proceso, ¿no? El proceso es lo más complejo. Difícil de ejecutar y hacer y pensarlo, ¿no? Cómo llegar a ese... Así es lo más complicado. Y ese concepto de emprendedurismo, o sea, muchos recién lo conocen, recién está saliendo, no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado ese concepto? ¿Cómo se está trabajando hoy en día ese concepto de emprendedurismo? En el diseño curricular de administración de empresa, en el cual yo doy docencia, hace 6 años atrás, recuerdo muy bien que incluimos esta asignatura. Se llama emprendedurismo. ¿Por qué razón? Porque analizamos el contexto, y el contexto necesitaba que los profesionales no solamente salgan teóricos, no solamente salgan con un nivel de conocimiento básico, que es lo que todos salimos de la universidad, no salimos con muchas herramientas, y siempre buscamos un trabajo un trabajo público, en la entidad pública o en la entidad privada, pero que pocas herramientas o poca acción podemos hacer nosotros. Necesitamos 6 meses o 1 año para poder desarrollar habilidades o destrezas de la persona. Entonces, ¿por qué incluimos hace 6 años atrás la materia de emprendedurismo? Porque queríamos que los profesionales en administración de empresa
salgan con un espíritu de emprendedor, salgan con herramientas que le puedan servir para poder emprender un negocio, para ser ellos privados, es decir, dueños de su propio negocio. Entonces, el concepto de emprendedurismo ya se viene hablando hace 10 años, pero es un concepto. Uh-huh. Pero hay personas que nunca han estudiado, que son emprendedores, que tienen una idea, crean y lo hacen realidad su sueño, su idea, y son emprendedores, y no necesariamente tienen que ser profesionales. Solo que nosotros vimos en el contexto, vimos en la zona donde estamos, vimos que era necesario que tengan un espíritu emprendedor los estudiantes, los profesionales, ¿no?, en administración de empresas. Entonces es ahí donde ese concepto pasa de ser, digamos, un concepto nuevo a ser un concepto ya hace 6 años ya trillado, ya casi dentro principalmente en los estudiantes de administración de empresas, ¿no? Es importante eso, ¿no? Porque en nuestra región vos salís y lo primero que vas a buscar es gobernación o alcaldía, ¿no? Así es. Entonces enseñarle y darle herramientas a nuevos profesionales en emprender significa que él va a tener un éxito, va a haber una empresa más que puede apoyar a la economía de la región. Exacto. Entonces vamos a tener varios emprendimientos y varias opciones de trabajar en esos emprendimientos también. Exacto. Mire, si tuvieran la visión, por ejemplo, nuestras autoridades, que muchas veces nosotros criticamos, que tenemos autoridades que no tienen una visión de país, o no tienen una visión de ciudad o de departamento. Si esta ciudad adoptaban como una visión, ¿cuántas universidades existían hace 5 años atrás? Una, que era una universidad pública. Instituto era INCOS. Ahora, hace 5 años atrás, ¿cuántas universidades se crearon? Una privada, que es la UNITEP. Hace 4 años o 3 años, hace 4 años se creó la Domingo Savio. Y están en planes de venir universidades como Univalle y la Católica. Imagínate, son casi 5 universidades que vamos a tener en una ciudad que tiene, en la última estadística, 46.000 habitantes. Que la última estadística COVID tenía 46.000, pero ahora 70.000 habitantes creo que nos pusieron, creo que son 70.000 o 100, no recuerdo muy bien, pero la podíamos denominar hace 4 años atrás o hace 5 años atrás como una ciudad estudiantil y darle todas las condiciones para que se adapten todos los negocios, los comercios, los restaurantes, la policía, todas las instituciones que se adapten en una visión de ciudad, como una ciudad estudiantil. ¿Sí? Recuerdo muy bien que Sucre era una ciudad estudiantil. Sucre, por la universidad, por ser diversa en carreras, era una ciudad estudiantil, donde la gente en la capital vivía bastante de los alquileres, de los restaurantes, vivía muchísimo de lo que le pueda comprar los estudiantes o puedan servirse los estudiantes. Entonces esa es una visión. Otra visión podría ser visión turística en la ciudad de Cobija, pero que por falta de eso, tal vez por falta de visión de nuestras autoridades, hace de que estemos hoy atravesando una de las crisis más importantes tal vez de estos últimos tiempos, porque tuvimos la crisis del COVID, que ahí se miraron nuevos emprendedores, ahí surgieron nuevos emprendedores. Antes nadie vendía en la avenida, en la Circunvalación, en la avenida Pando y en todas las avenidas. No vendía una persona local. Estamos hablando de un pandino, un camba, en otras palabras. No vendía. Después cuando vino la primera crisis, que fue en el 2000, comenzó la crisis en el 2014, 2015, como fueron despidiendo personas de la alcaldía, de la gobernación, de la universidad. Esas personas migraron
y en base a la crisis surgieron nuevos emprendimientos. Comenzaron a tener sus lugares de ventas de comida rápida, y hoy en día la avenida 9 de febrero también. ¿Cuántos carritos hamburgueseros existen? ¿Cuántos churrasquiños existen en la avenida Pando? Antes no había, pero producto de la crisis hay una nueva oportunidad. Las crisis nos traen nuevas oportunidades. Entonces las oportunidades las tienen que aprovechar las personas que habitan acá. Entonces si nosotros le diéramos más importancia, así como tú dices, a las personas que quieran emprender, quieran generar dinero, seríamos una carga menos para el gobierno mismo. No tendríamos, ellos no tendrían necesidad de gastar en nosotros. Es más, nosotros aportaríamos al PIB de Bolivia. Estamos aportando con impuestos, con pagar nuestros impuestos, nuestras patentes, la luz, el agua, es decir, genera todos los servicios. Una cadena de ingresos para el emprendedor y para el Estado. Así es, genera una economía, más dinámica se vuelve la economía. O sea, el hecho de que vengan más universidades, pienso que va a poner un punto aparte a cómo ve la gente hoy día emprender, a ver negocios, porque se va a generar un factor que es competencia. Así. ¿No? Entonces ahí vamos a ver quiénes son más competentes en hacer. Porque ahorita, ponete, van a ser 5 o 10 emprendedores y para el mercado es poco. Pero con 2, 3, 4 universidades más, ya no van a ser 5, van a ser 10, 40, 50 emprendedores. Ya se va a generar una competencia en el mercado. Se va a generar un mercado competitivo en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, la UNITEP tiene su campus universitario, creo que aquí atrás, ¿no? En el barrio La Amistad. ¿Cómo le ha dado vida a ese barrio? Solamente el campus universitario de la UNITEP. Y más atrás, en el barrio Paraíso, o en el barrio... creo que es el barrio Cacique que le llaman. El ex Cacique. Ex Cacique, ¿no? Está la Universidad Amazónica de Pando, el campus de medicina, de salud. Entonces le ha generado un movimiento económico en esa zona, en alquiler, en restaurantes. Ves estudiantes por todos lados. El sector de mototaxis, el mototaxista se beneficia, el que vende refresco, el que vende chicle, se benefician todos. La misma ciudad se beneficia con la llegada de nuevos actores ahí al negocio, es decir, las nuevas universidades. Ahí va, ¿no? Un poco de cómo hacemos que nuestras autoridades vean eso, o sea, visionen que tener condiciones para el extranjero que viene a estudiar aquí nos va a dar mejores condiciones de ingresos económicos. O sea, no ponerle tantas trabas, no ponerle, o sea, limitaciones que a veces no son más que protocolares, ¿no? Correcto. Y que genera, o sea, al barrio, por decir, en estos casos, esos barrios, le genera un flujo de dinero e ingresos y mejora significativa para ellos. Así es. ¿No? Y fuera los demás negocios que se pueden beneficiar volviendo Cobija a una ciudad universitaria. Así es. Alejandro, mira, yo observo algo sui generis, es decir, algo que no puede estar pasando, pero está pasando. Por ejemplo, digamos, tenemos una ciudad ya universitaria. Cobija ya es una ciudad universitaria. Podían ellos, los brasileros, que son los que más vienen a estudiar prácticamente medicina, podían ellos decir, no quiero, porque a nivel Brasil, nuestro vecino país, es decir, las ciudades que están cercanas, como Río Branco, Portobelo, y ciudades más cercanas, tienen un concepto de nuestra policía boliviana, que genera temor, que genera incertidumbre. No saben si ellos van a actuar con justicia o le van a sacar alguna coima. Sí. Es decir, tienen mucho miedo de los policías. Y eso tiene que ver con las autoridades. La cabeza, si la cabeza ordena a los policías de rango bajo, por supuesto que vamos a recibirlo a nuestros turistas estudiantiles
de la mejor manera posible. Cuando nosotros culturizamos, porque esto es una cultura, y no solo en Bolivia, ¿no? O sea, siempre hablan mal de los policías, siempre que el código 200. Entonces, yo creo que es cultural, yo creo que la cabeza tiene que cambiarle la visión de los niveles rangos de los policías para que ellos puedan, uno, atender mejor, dar un buen servicio, es decir, actuar de acuerdo al reglamento verdadero, es decir, no prenderlo. Puede ser que la persona tenga todos los requisitos, pero siempre buscándole algo para sacarle, en vez de ayudarle, en vez de orientarle, en vez de... Y así es lo que pasa al frente. Cuando vos cruzás y cometés alguna infracción, ellos te orientan. O sea, a mí me tocó... Hay una diferencia, ¿no? Alguna vez parquearme mal, se acercaron, me explicaron y me dijeron, la siguiente te vamos a multar. Exacto. Yo, gracias. Sí, hasta el trato que vos tenés con esas personas es distinto. Totalmente. Al trato que venga ya directo a pedirte algo, o si no te llevo, si no me da, o sea, ya el trato cambia ahí, ¿no? Así es. Y lamentablemente, o sea, no es solo con los estudiantes, o sea, fuera de los estudiantes tenemos una zona franca, que los que vienen a comprar, o sea, tienen el temor de parquear su carro y llegar que esté engrampado, ¿no? Entonces hay ese temor, los van dejando alejados del centro, mismo así aparecen, así es, ¿no? Entonces pasa mucho por la cultura que tenemos. Cultura y condiciones que le puede dar la alcaldía, la gobernación. Las condiciones, ¿no? Es decir, poner estacionamiento para turistas, sectores de turistas, paseo, darle condiciones al turista para que se sienta más seguro, seguridad ciudadana real. Porque hay una inversión fuerte en la policía boliviana, inversión fuertísima que tiene obligación, está dentro de la partida presupuestaria de la gobernación y de la alcaldía, donde le llega dinero para que puedan coadyuvar a la seguridad ciudadana. Le regalan camionetas, motos, sin embargo se ve poco, digamos, poco accionar de la policía, y es una ciudad pequeña, pero con una inseguridad ahorita altísima. Sí, podemos hacer una encuesta a 100 personas de las 100 con seguridad que el 90 te va a decir que es una ciudad insegura. Te roban en la moto, te roban en el día. Ya no esperan que caiga la noche. Exacto. En el día te están... Y eso, Alejandro, eso pues genera de que el estudiante, el turista que viene, es turista estudiantil, comercial, venga y que, bueno, se quiera más bien terminar rápido su carrera e irse. Y muchos viven en el otro lado. Muchos aportan en el otro lado. Es decir, que la ciudad de Cobija está aportando a Brasileia y a Villa Epitaciolandia. Sí. ¿No? La mayor parte de los brasileños viven allá. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros allá. Claro. Aquí se sienten muy inseguros. Entonces hay que darle condiciones. Yo lo creo que sí se puede, ¿no? Sí, yo creo que se puede, ¿no? David, ¿qué habilidades vos considerás que tiene que tener un emprendedor para llevar a cabo su idea de emprender, su idea de materializar esa idea, ¿no? Exacto. Esa es una pregunta muy, pero muy importante. Una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Qué hacemos para convertirlo nuestra idea en la realidad? Primero que necesitamos tener base, necesitamos tener cimiento para poder crear arriba de ese cimiento cosas sólidas, cosas que resistan, negocios que resistan en el futuro, sean sostenibles en el futuro. ¿Y cuáles son esas bases? Lo primero, tiene que sufrir, no hay otra. O sea, el emprendedor tiene que haber sufrido, tiene que haber pasado por una pequeña crisis, tiene que haber tenido probablemente una deuda, tiene que tener una educación en el colegio, que yo critico muchísimo la educación preescolar, ¿no? Es decir, la educación
que tenemos ahora lo critico, y la que tuvimos también, el nuevo modelo académico, el modelo académico que está ahora, lo critico bastante, pero tenemos que tener algún tipo de herramientas o conocimiento mínimas. Hablamos de matemática, hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de conocimiento del mercado, es decir, de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo quiero vender hamburguesa, o yo quiero poner un carrito hamburguesero o una cadena de carritos hamburgueseros, yo tengo que conocer el sector, tengo que conocer el negocio, la industria, cómo se está moviendo, a qué precio. Tengo que ver qué están haciendo los demás para que yo no cometa los mismos errores. Entonces, son bases, ¿no? Estamos formando la base. Y cuando ya yo tengo un panorama del mercado, cuando ya yo tengo más o menos una visión del mercado, yo digo, me animo y voy y emprendo este negocio. Tengo que tener también un capital para invertir, tengo que tener una semilla, un pequeño capital, y obviamente sufrir más, desvelarse antes que todos, llegar antes que cualquier otro vendedor, tener muy buenas relaciones, es decir, tener técnicas de venta, o sea, buenas relaciones con el cliente, o sea, no tratarlo mal, no mostrarle mal la cara, siempre sonreír, siempre hacerle una broma, es decir, venderlo con elegancia, vender con alegría, porque dependemos mucho del cliente. Claro. Si nosotros atendemos mal, pues el cliente no va a volver a comprar nuestra hamburguesa. Y si vos te pones a ver, en muchos negocios de aquí carecemos de atención al cliente. Bastante. Muchos. Hay lugares que te atienden como si fuese el favor que nos están haciendo nosotros entrar a comprarle. Así es, ¿no? Exactamente. ¿No? O sea, yo estoy haciéndole el favor a él. O sea, exacto. Es ilógico, ¿no? Exacto. Y eso nos falta mucho. Y muchos aprendemos cuando ya estamos cuando ya estamos con el emprendimiento. Muchos aprendemos a tratar a las personas de buena manera ya cuando estamos en el negocio. Pero para no cometer esos errores, saber de que tenemos que atender bien al público, a nuestro cliente. Tenemos que ver el precio, tenemos que ver nuestros costos, principalmente nuestros costos. No podemos lanzarnos al mercado sin saber a cuánto cuesta nuestra materia prima o nuestros insumos. Si en el caso, si seguimos en el ejemplo de las hamburguesas, por ejemplo, el insumo principal es la carne, ¿no? Si hace 5 meses atrás la carne te costaba a 31 bolivianos, hoy te cuesta 53 bolivianos, la carne primera, ¿no? Entonces, tiene una variación, tiene un 60% de incremento la carne. Entonces, yo no lo puedo vender mi hamburguesa al mismo precio que lo tenía, que venía el precio antiguamente, ¿no? Es decir, si la hamburguesa se vendía 10 pesos, yo no voy a entrarme al negocio vendiendo 10 pesos, porque yo sé que va a perder. Si yo no reviso mis costos, si yo no reviso bien mi estructura de costos, de mis insumos principalmente, de mis costos que le llamamos nosotros costos variables, porque eso varía, ¿no? Y revisando también nuestros costos fijos, que son el sueldo que uno le paga a esa persona que va a vender nuestro producto. Si revisamos eso, no vamos a tener problemas. Probablemente no vamos a cometer los mismos errores de abrir y del próximo mes cerrar, porque no nos está dando. No da ese negocio. No es que no da. Pero yo me voy un poco a ese lado. Hay muchos emprendimientos que abren y cierran. Sí. ¿No? Entonces, yo supongo que es por la falta de hacer un plan, ¿no? Organizarse y decir, voy a hacer un costo de mi insumo, de los insumos que voy a utilizar. Así muchos se van, él vende cuánto, en 10, ya yo voy a vender en 11, digamos. O sea, y llegas allá y esos 11 tampoco te van a alcanzar, ¿no? Sí. Entonces ahí te toca cerrar. Así es. Pasando, digamos, el tema, por ejemplo, a los estudiantes, cuando yo doy la asignatura de emprendedurismo, hago mucho énfasis en una técnica, en una herramienta. Es un método cuantitativo
para determinar un punto de equilibrio de cuánto producir o cuánto ofertar en servicio para no ganar y no perder. Ese es el punto de equilibrio. Analizo mis costos, analizo mis ingresos, mis posibles ingresos, de acuerdo al precio que yo le voy a dar, y voy a ver cuál es la cantidad en la cual yo voy a producir que no voy a tener ganancia y tampoco pérdida. Que a partir de ahí yo tengo que proyectar mi porcentaje de ganancia. Entonces siempre les enseño eso. ¿Por qué razón? Porque bien lo dijiste, es decir, yo abro hoy día mi negocio, veo el mercado, veo, está vendiendo en 10 bolivianos. Ya, yo voy a hacerle la competencia, voy a venderle en 9. Voy a quitarle cliente. Y ese es un error que cometen muchísimos emprendedores, de bajarle el precio al iniciar. Y no se puede bajar el precio porque el precio depende mucho de los costos. Claro. No depende del mercado muchas veces. Si el mercado tiene un mercado muy competitivo, el precio no es un factor para tomar una decisión de bajarle o subirle. El precio tiene que estar en relación al costo. ¿Cuánto me cuesta producirlo, esta hamburguesa? ¿Y cuánto es mi margen que quiero ganar? 30%, 40%. En base a eso es mi precio. Por ejemplo, si mi costo salió 10 bolivianos, yo quiero aumentarle el 30% de ganancia. Yo le voy a aumentar, mi precio va a ser 13 bolivianos. Si yo quiero aumentar 40 bolivianos, va a ser 14 bolivianos. Si yo quiero aumentarle un porcentaje de ganancia del 50%, va a ser 15 bolivianos mi precio. O sea, siempre va a estar en función a mis costos, no al mercado. Nos enseñan sí que tenemos que hacer un análisis de mercado, el precio, cómo se está moviendo en el mercado, pero también tengo que verlo, pero con más énfasis en mis costos unitarios y mis costos variables, ¿no? Porque es ahí donde me va a dar mi precio. Y yo con mi precio, yo tengo mis ingresos. Yo vendo a un precio determinado un producto y yo tengo un ingreso. De ahí yo tengo que sacarlo, mis costos. Entonces, muchas personas, muchos emprendedores obvian ese paso. Obvian esa herramienta. O sea, no vemos nuestros costos. Y decimos, bueno, le ponemos a 9 pesos. Sin embargo, la carne subió, el pan subió, mañana sube por si acaso. Ya subió hoy día. Va a partir del otro mes ya. Exacto. Ya entra en vigencia. Entonces son costos variables, van subiendo. Mientras sube mi costo variable, también tendría que subir mi precio al mismo porcentaje. Mira, pasa algo interesante en el área de imagen, ¿no? Cuando vos ves un negocio, vamos a seguir con las mismas hamburguesas. Le va fila vendiendo su hamburguesa. Otro dice, yo también voy a ir a vender ahí, y se pone al lado. Y ese no vende. Hasta puede tener mejor producto o mejor calidad, pero este es el que sigue vendiendo. No, ahí es un problema que se habla del ADN de la imagen, de cómo estás percibiendo el negocio de este otro lado. Así es. ¿No? Entonces ahí quiero copiar algo que es único. O sea, puede ser que sea el carisma de la que está vendiendo. Influye bastante en muchas cosas. El clic que hace que esa fila te larga. Así ¿No? es. Vos podés tener la mejor hamburguesa de este lado y la fila chiquitita en comparación del otro. Sí. Y muchos hacen eso. Entonces quieren, yo quiero meterle publicidad, imagen, todo, copiando algo que no va a ser igual. Así es, jamás va a ser igual. Por eso es tan hermoso este mundo de los negocios, es tan hermoso, tan dinámico el tema de los emprendimientos. No depende de un solo factor, depende de muchos factores. Y hay que estar atento a todos los factores. Colores, eso varía mucho en la psicología de las personas. Una persona no percibe igual que otra. No. O sea, la ley de la percepción es esa, ¿no? Yo percibo lo que yo puedo, está dentro de mi ángulo, de mi percepción. Tú percibes distinto a mí. Es decir, nosotros tenemos que jugar con el tema de psicología, los colores, los olores, el sabor, ahí viene gustos y preferencias. Es decir, el sabor tiene que ser diferente, el sabor tiene que ser único, tratar de que sea único. El empaque tiene que tener una cierta utilidad o facilidad.
el ambiente donde estamos tiene que ser agradable, tiene que ser acogedor. Si ponen una música de fondo, mucho mejor. Son varios elementos. Muchos elementos, son bastantes elementos. Sí, hay que tomar en cuenta muchísimo esos elementos. No es solamente poner el negocio y ya, y espero los clientes. No es así. Sí. Yo me acuerdo en la universidad nos hicieron un ejercicio de poner una funeraria en una comunidad en Santa Cruz, mayormente japonesa. ¿Y cuál es la idea de la funeraria? No, todo el mundo empezó a hablar ideas y todo. Cuando ya se presentó el trabajo, todos estaban mal. Porque para nosotros el negro es nuestro color de luto, el morado, el lila, no es que va a estar en nuestro velorio. O sea, por lo general esos colores son los que están presentes. Sí. Para esa comunidad era el blanco. Así es. ¿No? Entonces, totalmente alejado de la realidad de ellos. Voy y pongo mi funeraria ahí. No voy a velar uno. ¿No? Porque no voy a ir con la percepción de ellos, de su idea de velorio, de un entierro, porque no hay ese clic de empatía, se puede decir, de lo que ellos perciben en cuestión de costumbres. Exacto. Todo. Cultura, costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Cuando nosotros queremos entrar a un país o alguna, por ejemplo, digamos el negocio que yo ponga aquí en Cobija, si yo lo pongo, por ejemplo, un negocio, hablemos, digamos, de helados. Si yo quiero colocar un helado aquí, ya sea de azaí, de frutos amazónicos, puede tener mucha relevancia acá, puede tener mucha venta acá, pero si yo lo coloco, por ejemplo, ese mismo negocio en La Paz, en Oruro, en Potosí, puedo tener algún tipo de dificultad. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno, porque no están acostumbrados a los sabores, principalmente. Otro, porque el frío te juega una mala pasada, el ambiente, el tiempo, el clima no es el mismo. No vas a consumir frecuentemente helados. Y obviamente, digamos, también la costumbre, el uso, no es de irse a comer un heladito a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde como frecuentan acá en Cobija, o en Riberalta, o en Santa Cruz. Culturalmente, digamos, no me iría bien. Entonces hay que analizar también el tema de usos y costumbres, cultura, cómo hay que analizarlo al mercado. Por eso es análisis del mercado, dice, ¿no? Hay una herramienta que utilizamos en marketing que es el análisis del mercado. Analizamos todo eso, las hipótesis, qué posibles segmentos o consumidores van a querer mi producto. Por eso es importante también hacer un análisis del entorno, ¿no? del mercado. ¿Quiénes van a consumir mi producto? Para tener algo de certeza, ¿no? Un porcentaje. Saber qué necesidad tiene ese mercado. Exacto. Cuando en mi área, ¿no? Cuando se hace estudios de imagen, cuando viene, yo quiero emprender en esto, este es mi negocio, ¿no? Entonces, lo ideal y lo recomendable, se trabaja multidisciplinariamente, pero se trabaja con un psicólogo en comportamiento, ¿no? Entonces se hace ese estudio con el psicólogo y él nos va a dar todos los detalles que necesitamos de colores, gustos, costumbres, necesidad, pero en datos tan específicos que se te acorta, o sea, tu problemática en invertir en un lugar. Así es. Asociado a tu estudio de mercado, o sea, no tenés por dónde equivocarte en emprender en un punto, ¿no? Además, en el estudio de mercado nosotros ponemos un margen de error, ¿no? Cuando hacemos un estudio de mercado ponemos un porcentaje de error, un porcentaje de confianza. El error nos va a decir el grado de respuestas positivas y negativas que te van a dar los encuestados, que son objeto de análisis. Es decir,
Yo a veces, por ejemplo, digamos, yo te voy a hacer una encuesta, Alejandro. ¿Consumes azaí? Te hago esa pregunta, me puedes decir sí. Y tu estado de ánimo en ese momento, has tenido unos problemas familiares, te han robado la moto, te han robado tu celular. Y tú me dices, sí. O ¿te gusta el azaí? Y me dices, no me gusta, no quiero saber nada, no me gusta. Entonces tu respuesta, si te gusta, es incorrecta al decir no. Entonces ahí está el margen de error. Por eso hacemos un margen de error en las encuestas, en nuestro estudio, para que quitemos esas malas respuestas de los encuestados y nos enfoquemos en un porcentaje de confianza de esa encuesta. Y el porcentaje que sale está más apegado a la realidad de que ese producto o de que ese cliente me va a comprar, ese segmento me va a comprar mi producto. Entonces, por eso también ese es otro de los detalles que también es importante hacer un análisis. Hay mucho trabajo previo antes de salir al mercado. Bastante. ¿Cuál es la idea principal de tener un plan de negocio? O sea, ¿en qué nos sirve? ¿Y qué puntos son los más importantes que tenemos que tener ahí? Muy bien. Vamos a verlo de dos puntos de vista. Uno, el punto de vista del emprendedor común y corriente. Es decir, el emprendedor que tiene un capital, tiene una idea y lo emprende el negocio sin tener conocimientos previos de realizar un plan de negocio. Enfoquémonos primero en este sujeto. Esa persona ve una oportunidad de negocio, ve que se está vendiendo un producto, entonces él ¿qué hace? Va, lo compra y lo revende, tiene una cierta ganancia, va, compra y lo revende. Un emprendedor, y emprendió un negocio sin previo análisis, sin previo planificación, sin proyecciones, sin saber cuánto es lo que va a ganar, sino que él ve que hay una oportunidad de invertir su dinerito. Entonces este es el emprendedor común y corriente, el que tiene el capital, el que no tiene un conocimiento previo de lo que es un plan de negocio, y se lanza a la piscina. Puede ser que la piscina esté muy profunda, como también puede ser que esté muy pandita y pueda clavarse a pique. Entonces, esta persona puede ser que le vaya bien, como puede ser que le vaya mal. Le ponemos, por ejemplo, una probabilidad de éxito del 50% y la probabilidad de fracaso del 50%. Puede ser que le vaya bien, como puede ser que le vaya mal. Emprendió, ya se metió a la piscina, está trabajando, está generando su dinero. Sin ninguna planificación, sin ningún proceso de análisis y tampoco proyecciones. Ahora vámonos al otro que aplica una metodología de un plan de negocio. El plan de negocio, ¿qué es? Es tener la idea, esa idea de negocio, colocarle un nombre, colocarle un logo, colocarle una marca, colocarle colores. Construir una imagen. Construir una imagen, ¿en base a qué? En base a un estudio de mercado. Cuando yo voy al mercado y hago una pregunta a las personas, yo estoy sabiendo el comportamiento, describir esa persona o ese sector. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, este emprendedor, el primero, él se lanzó a la piscina, es decir, sin planificación, probablemente le vaya bien. Ahora, el que emprende con un análisis o un estudio de mercado, en el cual yo hago preguntas, determino cuál es mi mercado meta, mi mercado objetivo, quiénes me van a comprar a mí mi producto. Si, por ejemplo, yo tengo un negocio de heladería, o por ejemplo tengo un negocio, una idea de negocio de vender helados de azaí. De vender helado de azaí. Entonces, este negocio, le pregunto a un sector de la población si va a querer
si va a querer y qué tipo de sabores adicionales quiere, o determino mis encuestas en algunas zonas donde tengo que colocar mi negocio. Entonces, digamos, probabilísticamente en la zona central es donde más me van a consumir mi negocio. Yo determino que el 80% dijeron que sí me van a consumir en el mercado central. Entonces, ¿dónde crees que lo voy a colocar mi negocio? ¿En el barrio 27 de Mayo, en el barrio Amistad o en el barrio central? En el barrio central, porque me salió 80% de que sí me va a consumir la mayoría allá. Y el 20% se está distribuido en los diferentes barrios. Es decir, no puedo poner en esos barrios. Tengo que poner el barrio central porque ahí está mi fuerte, está mi segmento. De acuerdo al estudio que yo hice. Muy bien. ¿Qué determino también con mi estudio de mercado? Determino la cantidad que yo pueda vender. Y el precio también. Entonces yo consulto a qué precio comprar el negocio, me voy a analizar a mis posibles competidores, mis posibles competencias, y veo a qué precio están vendiendo los heladitos, qué sabores. Hago un estudio de degustaciones de los sabores que le gusta, el paladar, de gustos y preferencias de esas personas. Entonces ya yo estoy acercándome a la verdad. O sea, ¿qué tengo yo que vender? Un producto de azaí con leche de castaña o con miel de abeja o con maní o con banana. Ya yo veo qué sabores le gusta a la población con este estudio. Entonces ya me estoy apegando un poco más a la realidad, a la verdad de qué es lo que quiere este mercado. Entonces, con esa información yo vengo acá a mi computadora y planifico. Mi local va a estar en este lugar. Yo voy a vender estos sabores a esta cantidad de personas y voy a producir esta cantidad. Mi estudio me arroja ese dato. ¿Qué hago? Hago proyecciones, proyecto a futuro. ¿Cuántos serán mis ingresos mensuales, de días, de meses y de año? Proyecto también mis costos. Hago un análisis de costos unitarios. Voy a hacer mi recopilación de información. A cuánto están mis insumos. Veo proveedores. Veo dónde están más baratos. Entonces consulto y veo, anoto los proveedores y tengo quién me va a proveer de mi materia prima. Con eso proyecto también mis costos. Entonces, proyectando mis ingresos, proyectando mis costos, yo ya voy a saber cuánto es lo que yo voy a ganar mensualmente proyectado. Entonces digo, tengo una demanda de un 60% que me van a consumir mi producto y un 40% que no le gusta el helado de azaí. ¿Me animo o no me animo? Alejandro, ¿tú te animarías si, digamos, el porcentaje está en 60% de aceptación del producto? ¿Te animas o no te animas? Claro, hay que animarse, ¿no? Entonces tenés un alto porcentaje. Por supuesto, 60%. Entonces, ¿me animo o no me animo? Me animo. Ahí está la diferencia de emprender un negocio sin un plan. Porque este tenía una probabilidad de éxito del 50% y otra probabilidad de fracaso del 50%. Nosotros tenemos una probabilidad de éxito del 60%, entonces, y que es más probable hacer verdad, porque ya hicimos un estudio. Y esos datos que decir, pues tenemos ese 60% de aprobación, tenemos 20 de este barrio, 10 de este otro lado, suman también esos como potenciales, ¿no? Porque más adelante los puedo traer aquí o puedo ir viendo si ese porcentaje crece en ese barrio. Por supuesto, tu demanda es 60%. Entonces tomo la decisión de invertir en este negocio. Porque mis datos me arrojan eso. Además, digamos, yo elaboro mi azaí, yo hago degustaciones en ese sector. Y sí, me agrada. Entonces hay un 60% que sí quiere tu producto. Entonces tomo la decisión. Esa es la importancia de tener un plan de negocio bien estructurado versus a un emprendimiento sin plan. Ese es un plan de negocio. Va a lo seguro. Voy más a lo seguro. Va más a lo seguro, exactamente. Voy más convencido de que sí me va a ir bien.
Pero en muchos casos en el estudio me dice que no hay una demanda de este producto, entonces decido no invertir. Si por ejemplo los helados de azaí me sale un 30% de que sí van a querer mi producto y un 70% que no va a querer mi producto, entonces ¿qué digo? No, me lo guardo mi dinerito para otro negocio, hago otro estudio, me enfoco en otra idea de negocio. Entonces no invierto en ese, me enfoco en otro. Así que tomo igual una decisión de invertir o no. Y es válido, por decirte, el ejemplo del azaí, ¿no? Fui, hice un estudio de mercado, no quieren el azaí. Pero en el mismo rubro, si pongo otro sabor o identifico que la demanda es por otro sabor, igual me va a servir el estudio de mercado. Igual te va a servir. Ahí puede ser que no quieren azaí, pero quieren copoazú. Copoazú, exacto. Y tengo el 60% de aceptación, ya tengo dónde invertir. Exactamente. Si me permites, voy a hacer otro análisis más un poco global, es decir, más macro. ¿Qué pasa con la visión de las autoridades a veces de hacer por ejemplo, tienen proyectos de inversión pública, ¿no? La inversión pública fue muy fuerte del 2012 hasta el 2016, la inversión pública fue fuertísima. Y comenzaron a hacer infraestructuras para poder exportar. Y hoy en día también estoy viendo de que sí también hay infraestructuras macros para poder exportar, y eso no está mal. Ahora, lo que yo sí observo es que deberían haber hecho un estudio previo de mercado internacional. Es decir, ¿qué es lo que quiere Perú? ¿Qué es lo que quiere Brasil? ¿Qué es lo que quiere el mundo de esta zona geográfica? E invertir en una planta procesadora de estos alimentos, pero no olvidando de la materia prima. Porque ahorita, por ejemplo, los hilos de Sofra Cobija, esos hilos de Sofra Cobija, él tiene una capacidad tremenda en toneladas y no abastece. Es decir, va un productor y le coloca maíz para que se lo sequen, se lo dejen apto para consumo de pollo y que le dure por meses. Sin embargo, digamos, un poco los productores, no hay productores de maíz ni de granos. Entonces, primero, construimos antes de, ¿no? O sea, primero había que hacer un estudio de quiénes son los proveedores, quiénes son los que me van a proveer de insumos, para luego saber la cantidad que yo voy a producir y saber que esta cantidad va a ser comercializada y que tenga un mercado seguro. Claro. Y ese producto también un plan de negocio, es decir, un producto a un análisis del entorno, análisis macro y micro. Entonces, hay ese error que muchas veces que se cometen en las inversiones públicas. Por ejemplo, digamos acá, hay una proyección tremenda, por ejemplo, de la planta de café, de elaboración de pulpas de café, ¿no? Es decir, no de pulpas de café, sino de café tostado, ¿no? Entonces, está bonita, la idea está excelente. Y la planta seguramente es macro. El problema son los insumos. ¿Quiénes van a proveer del café? Y vamos a estar compitiendo en un mercado internacional con Brasil, que es el mayor productor de café. ¿Y a quién le vamos a vender el café? ¿Tenemos mercado seguro? Ese estudio también habría que hacerse. El quien le provee la materia prima, que es el café en grano, para saber cuánto vamos a producir y luego cuánto vamos a vender. Y así. Entonces, imagínense que en el nivel de nuestras autoridades, en nivel de personas que manejan nuestra economía, está pasando eso. Y si la cabeza está así, imagínense nosotros. El resto. Claro. Entonces hay un análisis crítico en eso, ¿no? Y un análisis crítico constructivo, ¿no? De que nosotros debemos primero analizar el contexto, el entorno, qué producimos harto. Por ejemplo, ¿qué producimos harto aquí? ¿Qué tenemos de esencia? El azaí, es la castaña, es el majo, es el cacao. Hay muchas comunidades de Filadelfia para ese sector que han producido bastante, tienen harto cacao. Entonces hay cacao, es decir, chocolate podemos hacer. O sea, hay materia prima. Entonces podemos aprovechar eso.
Son commodities, es decir, son productos que se pueden vender a nivel internacional, ya sea como materia prima o como producto terminado. Pero son esas cosas que podemos nosotros rescatar, de que si bien hay buena intención de hacer estas inversiones, también hay errores que se cometen, falencia, ¿no? en la planificación. En la planificación Así es. David, ¿y es lo mismo un plan de negocio al plan de marketing? No, el plan de negocio es macro, Uh-huh. y dentro del plan de negocio está el plan de marketing. El plan de negocio se compone con plan de marketing, plan de producción, plan de financiamiento y plan de recursos humanos. Es decir, es compuesto por todos estos planes. Un plan de negocio siempre se compone de global, ¿no? el plan de negocio es el negocio completo, es la planificación de todo el negocio, es decir, ¿cuál va a ser mi precio? Las 4 P del marketing, ¿no? Uh-huh. Precio, plaza, promoción y publicidad. Es el plan de marketing, es decir, las estrategias de marketing que vamos a hacer, cuál va a ser cómo vamos a llegar al mercado. Ahí está el estudio de mercado también. Nos va a arrojar datos para hacer nuestro plan de producción. ¿Cuánto debemos producir? Hacer proyecciones para producir una cierta cantidad de acuerdo a la demanda que me arrojó el estudio de mercado. ¿Cuánto yo voy a ganar de este negocio? Mi plan financiero. Entonces tengo mis ingresos, tengo mis gastos y cuánto es lo que yo voy a ganar. Ingreso menos costo, mi ganancia. Entonces, plan financiero a futuro. Ahí está el flujo de caja. Nosotros lo llamamos el flujo de caja, el cash flow que le llamamos. Entonces ese es el plan financiero. Y el plan de recursos humanos, ¿cuántas personas van a trabajar acá? Plan de recursos humanos. Entonces, ¿cuántas personas me van a estar en el área de marketing, en el área de producción? ¿Cuántas personas van a trabajar en mi negocio? Entonces hacemos una planificación, todos componen el plan de negocio. Es complejo, ¿no? Es bien complejo. Es complejo porque si vos hablas con muchos emprendedores o con quien tiene una idea de emprender, no tiene toda esa idea. No tiene, definitivamente. No tiene toda esa idea, y a mí me tocó a veces compartir, no, primero hacer un estudio, hacer esto. No, eso es mucho, yo ya sé lo que necesitan. Uh-huh. Entonces, ese es un error. O sea, creer que uno sabe lo que necesita. Exacto. El mercado. Y volvemos, digamos, al emprendedor que se lanzó a la piscina sin saber si estaba Honda o Pandita, ¿no? Entonces, puede ser que le vaya bien, pero también puede ser que le vaya mal, muy mal, ¿no? Entonces acá por lo menos tenemos una certeza de que sí nos puede ir bien. Es más una estabilidad, ¿no? Sí, o sea, una garantía, ¿no? De darnos, ya, aquí yo puedo invertir, puedo seguir adelante. Exacto. Es más, los inversionistas, ¿qué miran? El inversionista, ¿qué mira cuando quiere invertir en algo? Preséntame un plan de negocio. Los bancos te piden un plan de negocio. Te dicen, ¿para qué quieres el préstamo? Yo quiero para un estudio de grabación. Ya, mándame tu plan de negocio. Entonces, tu plan de negocio te va a decir, yo voy a publicitar, yo voy a tener estos servicios, voy a ganar esto, yo voy a gastar esto, y estos son mis ganancias. Entonces él se fija, si tienes buen flujo, hay buena recuperación de la inversión, porque el flujo de caja, ¿qué es? Es que proyectas tus ingresos y costos, y en cuánto tiempo va a retornar tu inversión, cuánto tiempo te va a devolver, y le puedes pagar al banco, por eso te piden el plan de negocio. Un inversionista, ¿qué hace? Se fija en el plan de negocio, y más específicamente se fija en el flujo de caja, cuánto va a rendir. Y hay dos indicadores importantes, que es el VAN, valor actual neto, y el TIR, tasa interna de retorno, que estos dos valores se componen como indicadores de evaluación del negocio. Entonces, por ejemplo, si el VAN, el valor actual neto, que es yo invierto 10.000 ahora, cuánto esos 10.000 me van a generar en el transcurso de 5 años, y cuánto vuelve otra vez, en cuánto puedo recuperar estos 10.000. Si el VAN es superior, es positivo, entonces hay una recuperación de la inversión. Si el VAN es negativo, el negocio no arranca. En el TIR, por ejemplo. Financiamiento. Exacto.
Y en la TIR, es decir, la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno, por ejemplo, el porcentaje suma riesgo país, es decir, cuánto está el riesgo del país, que hoy debe estar altito. También suma las tasas de interés que están bordeándose en los bancos, es decir, hoy en día cuánto te pueden dar para un crédito para inversión de un producto. Debe estar en 12, 15%, 18, 20%. Tu TIR, tu tasa interna de retorno del negocio, tiene que ser superior a esa tasa de interés, que está sumado más la tasa de riesgo país. Entonces, cuando está superior a eso, entonces que el negocio está bien. Quiere decir que el negocio te va a rendir más que meterlo al banco, tu dinero. ¿El banco qué quiere? Meterlo a plazo fijo, dicen, ¿no? A un 9%, te va a pagar un 7%. Ese 7% anualmente de tu inversión. Ahora, versus a tu plan de negocio, cuánto es lo que te va a generar en una tasa de retorno. Entonces, si te genera, por ejemplo, el 20%, prefiero invertir acá, que colocarlo en el banco, que me va a generar igual, ¿no? Pero no me va a rendir el mismo porcentaje que el plan de negocio. Entonces es importantísimo hacer un análisis de plan de negocio, y es importante para ver la inversión, ¿no? O sea, es tu base segura, ¿no? Sí, los inversionistas miran mucho el plan de negocio. Y ahorita, ¿qué ventajas y desventajas tenemos en invertir ahorita en este momento, que vivimos una coyuntura un poco complicada, ¿no? Sí, hay muchas ventajas, como también hay desventajas. En todo negocio, en todo lo que hagas, siempre va a haber pros y contras. Siempre va a haber ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tenemos nosotros como pandinos o como cobijeños en este sector de la Amazonía? Tenemos una ventaja comparativa ante cualquier otro país. Tenemos productos que son commodities, que se pueden vender y comercializar a nivel internacional. Por ejemplo, la castaña. Si nosotros no solamente lo sacamos en cáscara, es decir, con cáscara, o lo sacamos beneficiada la castaña, lo podemos vender en aceite también, puede ser vender en alimento balanceado, puede ser también que lo industrialicemos y lo podamos colocar barras energéticas, es decir, le podemos dar un valor agregado a la castaña. Y que nuestro mercado no sea local, que nuestro mercado sea internacional. No sabe la cantidad de demanda que existe para la castaña, para el cayú. No sé si conoces la semilla del cayú. ¿Conoces? Eso está más demandado que la castaña, para que te des una idea. Es decir, ese coquito, lo calientan a vapor, sacan el coquito, la castañita que tiene un coquito adentro, que es comestible, tiene más, es más atractivo que la castaña hoy en día. Así que podemos aprovechar también eso. Tenemos esas ventajas. Tenemos otra ventaja, que es el azaí. El azaí es un producto, y no lo tenemos nosotros cultivado. Nosotros lo tenemos en nativo, en natura, como dicen. Ese producto nosotros debemos aprovechar, es decir, lo aprovechan. ¿Quién es? El Brasil. Tiene un 18% de espesor, es decir, que está dentro de todo, para poder leofilizarlo, para poder hacerlo en pulpa y mandarlo con cadena de frío, es decir, congelado. Un mercado. Una vez un amigo me dice, en Perú, me dice, necesito 10 toneladas. Necesito 10 toneladas de azaí en pulpa, congelado, me dice. Yo te los compro todo. Ahí yo consulté con varios amigos que venden azaí. No, generalmente un productor tiene en pulpa 1 tonelada para abastecerse todo el año. Wow. Y ellos querían 10 toneladas mensual. Ese era su requerimiento, de un solo empresario.
Entonces, y te imaginas la cantidad de oportunidades que tenemos nosotros. Por eso digo, nosotros tenemos una ventaja comparativa ante las otras regiones. Tenemos azaí en natura, tenemos el majo en natura, tenemos la castaña en natura. Hay otro que tenemos en natura que es el palmar real, que sí, también está, la lata creo que está en 100 bolivianos, la lata del palmar real. Entonces, tenemos varios productos que... Es un mercado que está... Por eso le digo ahí, tenemos muchos commodities, es decir, son productos que son vendibles a nivel internacional. ¿Qué otra cosa podemos aprovechar en nuestra región como ventaja? Es el lugar que tenemos nosotros estratégico. A Brasil y a Perú. Y por ende, si vamos al Brasil, vamos a salir al Atlántico, exportando. Y si vamos por Perú, vamos a salir al Pacífico. Ahora que se va a abrir el puerto de Chancay, hay que aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor de Pando tiene que ver negocios que tengan relaciones o ventas que podamos negociar con Perú y Brasil. O Brasil, o en el mundo. Pero como hay intermediarios, compradores y revendedores, entonces podemos negociar simplemente con Perú y exportarlo por Perú. Entonces, o nos asociamos con alguien, o nos asociamos, o hacemos cooperativas, o nos asociamos y formamos una empresa que produzcan estos productos, que los industrialicen estos productos, lo empaquen y los manden, o dejamos pasar el tren y nos quedamos mirando como palco y vienen otras a invertir. Eso podemos hacer. No, y ahí vamos a comprar nuestro producto de empresa de afuera. De afuera, correcto. Lo que siempre hacemos, ¿no? Nos dicen que somos un país consumista. Sí. Bolivia es un país consumista. La otra vez un gremialista dijo que, bueno, los pandinos no producen, y los campesinos no producen. Entonces, sí producen, ¿no? Pero no en escala. No en escala. Pero si se le da, digamos, esa oportunidad, abrimos la frontera agrícola. Las condiciones, ¿no? Dar las condiciones. Ahí están elaborando el Plus Pando, que ese es el plan de uso del suelo que le podemos dar nosotros a nuestro departamento. Y ahí tenemos la gran oportunidad de que todas las comunidades puedan aprovechar en expandir su área agrícola. Y no solo abrir su área agrícola, sino forestal, sino ganadera, siempre cuidando y preservando nuestros commodities, es decir, la castaña, el azaí, el majo. Okay. Ahí es donde tendríamos que apuntar como departamento, ¿no? Por supuesto, es nuestra ventaja comparativa. Otro negocio que es el de la carne, es decir, para exportar carne, o sea, darle condiciones al ganadero, al pequeño, al grande, para que puedan ellos, con su mismo espacio, poder engordar ganado, poder reproducir, poder tener matrices y que pueda sustentar internamente y el remanente puedan exportarlo. O sea, es condiciones y tenemos que aprovechar eso. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tenemos? Tenemos desventajas también acá en nuestra región. Hay varias. Y son varias. Vamos anotando. Y son varias. La primera, seguridad legal. No tenemos seguridad legal. Es decir, no sabemos si emprendemos hoy un negocio, no sabemos si el gobierno nos los va a respetar nuestro negocio, si va a respetar nuestros precios, si va a respetar la oferta y demanda, si va a respetar el personal y si no, seguridad jurídica. No tenemos seguridad jurídica. En Santa Cruz, no sé si has visto que se han entrado a los ingenios, sí, arrocero, entonces por ahí, digamos, es una de las desventajas que tenemos, es que no tenemos seguridad de que sí nos van a garantizar. Quedas en esa incertidumbre, no sé. Exacto. No te sentís seguro, ¿no? Eso es una. La otra es que nosotros no tenemos condiciones para ser un departamento productivo. El Plus Pando, si nosotros lo aprovechamos bien, sí seremos, pero actualmente no estamos en condiciones para poder producir en escala y poder exportar. Otra cosa, nuestra zona franca debería ser una zona franca que beneficie a Pando, a Cobija.
porque está aquí, ¿no? La zona franca. Pero sin embargo no nos llega ningún beneficio actualmente. Los recursos recaudados se van al Ministerio de Planificación y Desarrollo, algo así. No se queda acá los recursos, se van. O sea, está muy centralista. Entonces los recursos recaudados por zona franca deben ser invertidos acá. Esa es otra cosa de la desventaja. La zona franca tiene terreno. Podían dar en comodato parte de los terrenos, llamar a inversionistas o el mismo local para que se instalen y que le den comodato hasta 20, 50 años como dura la zona franca, ¿no? El reglamento de zona franca, la ley de zona franca, es decir, son 20 años creo. Entonces, que mientras dure la zona franca, comenzar a invertir. ¿Por qué razón se hace la ley de zona franca? Para que los pueblos se desarrollen. El fin, el objetivo, si lo lees la ley de zona franca, dice que tiene para el desarrollo de las regiones. Es decir, para que el pueblo se desarrolle. Pero ¿quién ve a Sofra, que recauda mucho dinero, invertir en su pueblo? ¿No has visto? ¿Has visto una calle invertida? ¿Has visto la Universidad Amazónica de Pando, por ejemplo? Algunas carreras como economía, como enfermería, fue abierta. Las primeras carreras en el área de economía, administración, creo que fueron abiertas con recursos de Sofra Cobija. Entonces, ¿era positivo o no era positivo el reglamento? Había un reglamento que permitía que se invierta lo recaudado en zona franca en Cobija, y la institución era en la universidad, donde se aperturaron algunas carreras, se pagaba docente, y la otra era que se han hecho algunas avenidas de Cobija, se han hecho con recursos de zona franca. ¿Sabías eso? No, de las calles. Así es. Algunas calles de zona franca, unas calles de Cobija se han hecho con recursos de zona franca. O sea, y ahí estamos fallando. ¿Quiénes? O sea, nuestros representantes, nuestros legisladores, o sea, parlamentarios. ¿Quiénes toman decisiones? Los legisladores, ¿cierto? Claro. Entonces ellos levantan la mano y dicen, yo opino, y pueden decir, yo quisiera que la reglamentación de la zona franca de Cobija se modifique y que queden los recursos. El 90% que se quede en Cobija, en Pando, y el 10% ya que se vaya al centralismo. Entonces esto ya fue modificado. Sí, antes no era así. Hablamos de 1995, 95, 96, 97, 98, 99. Hasta ahí, por ejemplo, esa reglamentación era vigente. Y luego se modificó la reglamentación. Entonces, tenemos esa gran desventaja también. Tenemos desventaja de que emprendes un negocio en Cobija, al otro día yo una vez di una charla sobre emprendedurismo, y al otro, por ejemplo, hoy emprendes un negocio, al otro día están los buitres, yo le llamo. Entonces están mirándote tu negocio, ¿no? Entonces van y dicen, ¿ya tiene patente? ¿Ya tiene NIT? Viene el otro, ¿ya tiene registro en Funda Empresa? Entonces, no te dejan surgir. Porque si tú formas una empresa, un emprendimiento, que tu capital sea de 10.000 bolivianos, tendrías que entrar en un régimen simplificado, ¿no? Tendrías que entrar legalmente a inscribirte, tendrías que tener un NIT. Pero al mes, si no emitís facturas, te están multando. Y en Cobija no sirven las facturas que emite, porque son sin crédito fiscal, no sirve para descargo, en otras palabras. Eso es otro tema que se debería ver. Muy debatible, muy cuestionable, que se puede también modificar. Son reglamentos, son leyes, pero hay que ver, hay que analizar, y se puede hacer muchas cosas. Esos son otro punto en desventaja que tenemos. Entonces, debería haber más apoyo. En vez de cerrar un negocio, debería haber más apoyo de las instituciones, desde mi punto de vista. No, consideraría que sí, porque pienso que todos los que van a emprender, los que comienzan a emprender, no comienzan con un capital desorbitado. O sea, todos empiezan con un capital justo. O sea, consiguieron lo justo para empezar a emprender. Exacto. Y encima que te cae un montón de otras imposiciones que vienen a
a acabarte. O sea, que vienen Así es. paulatinamente a desgastar tu negocio. Así es. Y por ende, no me voy a meter en más problemas, chao, me cierro mi negocio. Lo cierro el negocio. Muchos cierran de esa forma. Muchos cierran, con seguridad. Por ejemplo, digamos nosotros, hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa? Ministerio de Trabajo se ha convertido en un ente recaudador. Ese no es su fin, pero se ha convertido en ente recaudador. Recuerdo que nos multaron una vez porque supuestamente no presentamos una planilla al Ministerio de Trabajo y nos multaron. Sin embargo, el internet hemos enviado a su página y era solo mirar la fecha que hemos enviado y estábamos en tiempo. Pero no, ellos decidieron multarnos. Entramos a la vía legal, lo ganamos. Obviamente tuvimos que pagar abogados, tuvimos que estar en ese mundo en que no, que hay que dar más, hay que tener que la carga, la demora en la justicia es muy desgastante, te desgasta. La justicia hoy en día, la verdad que ha sido utilizada para, si no le cae bien, te cierran tu negocio. Y esa es otra de las grandes ventajas. Pues no tenemos seguridad jurídica. A eso me voy. No tenemos. O si no pones algo, ¿no? O sea, claro, entonces pones algo y no te voy a molestar, no te voy a hacer nada. Así es. Y tristemente pocos hablan de eso. Muy poco, ¿no? Muy pocos hablan, prefieren callar. No, pero con seguridad que si le preguntas te van a decir. Sí. Te van a decir. Entonces caemos en eso. Nosotros, por ejemplo, los emprendedores, es difícil. Y más aún se hace difícil con esta inseguridad jurídica. Y yo, por ejemplo, le digo a mis estudiantes, si ustedes emprenden un negocio saliendo de la universidad, yo los llamo que ustedes son muy locos o muy corajudos. Yo les digo, tienen que ser ambos, les digo. Tienen que ser locos y corajudos, porque tienen que invertir, tienen que enfrentarse a todos estos sortear, ¿no? Todas estas dificultades, esos obstáculos. Sí, tienen que enfrentarse a todas esas cosas, porque o no sos loco o sos muy corajudo para abrir un negocio. Ya cuando tenés abierto el negocio, cerrarlo ya es lo complicado. Es otro trámite. Bastante. ¿Por qué razón? Porque ya tiene un tiempo. Hay familias por detrás, ¿no? Hay familias que necesitan el trabajo. Entonces el que hace, tienen que hacer el esfuerzo para por lo menos pagar tus costos y tener un poco de ganancia. Y seguir en el negocio. Porque hoy en día todo subió. Entonces por ende por si los insumos y materia prima suben, y yo vendo y dependo mucho de esos insumos, tengo que subirle también mi precio. O sea, no hay vuelta en no hay vuelta, el efecto multiplicador que se le llama. Y a veces la gente no entiende. O sea, si bien vivimos en una situación ahorita complicada, o sea, hay que entender también que, pues, el panadero, sus insumos subieron, tiene que subirle. Así. Pero justo leí un comentario, está bien que lo suban, o sea, subieron los insumos todo, pero que no nos vendan un botón que justifique el tamaño, ¿no? Tamaño del pan, ¿no? Sí. Entonces ya viene la parte de las autoridades en controlar el peso del pan. Así es. Entonces, y otra de las preguntas es el acceso a la tecnología que tenemos. O sea, Cobija es un poco caro tener acceso a tecnología. Y a muchas cosas, es mucho más caro que en otros lugares, siendo que somos una zona franca, ¿no? Eso es una desventaja también. Sí, el acceso a la tecnología no todos lo tienen, ni tampoco algunos no pueden pagar mensualmente el costo de internet y de la tecnología también. Entonces es otra de las desventajas de un emprendedor, porque ahorita si no manejas la tecnología, es decir, tienes desventajas comparativas con tu competidor. Si no manejas redes, si no manejas comunidades, si no manejas el ecosistema que se le llama digital, o sea,
si no tienes tecnología, si no aplicas tecnología dentro de tu negocio, tienes unas desventajas competitivas por no tener ese acceso a comunidades. Y imagínate que dependas mucho del internet y que el internet se te corte o esté muy lento y dependas mucho de un negocio, una venta, de que subas algo a tus redes. ¿Qué pasa? Entonces el cliente va a decir, no, este no es serio, este me está engañando, me voy con otra persona. Entonces hay esa desventaja que muchos ya lo están sufriendo y otros no tienen el acceso y van y venden en las calles, que tienen recursos, pero le iría mejor con la tecnología. Te doy un ejemplo. Cuando estábamos produciendo colágeno, yo decía, una vez produje una cierta cantidad, por ejemplo 50 frascos de colágeno de escama de pescado. Yo decía, ¿y ahora quién se los voy a vender? Si solamente tenía 15 pedidos. Y el resto, ¿qué hice? Me eché en la hamaca, comencé a manejar las redes, me creé una página en mi Facebook y esa página le puse mi número de celular, hice todo el proceso para crear la página en Facebook, alineado a mi WhatsApp. Entonces comencé a vender y ofertar mis productos a nivel mundial. Le invertí 10 bolivianos para que sea masiva. En segundo me respondieron más de 300 personas a mi WhatsApp. En segundo, es decir, yo mandé al internet y los algoritmos buscaron personas que le interesan justamente el tema de colágeno. Mayormente el segmento que tengo es de mujeres, más quieren las mujeres el colágeno. Entonces me comenzaron a pedir de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, y comencé a mandar y así lo vendí todito, esa producción. ¿Qué me enseña eso? Me enseña de que yo sin la tecnología yo tengo una desventaja comparativa. Eso es lo que me enseñó ese ejemplo. Ese ejemplo y también tenemos la desventaja del costo de insumos aquí en Cobija. O sea, creo que ese es otro factor que nos impide a veces emprender de manera más rápida. Así es. Porque los costos, por decir, te vas a comprar cierto equipo o algo, aquí te cuesta mucho más caro que en otros lados. Así es. Entonces es una limitante, ¿no? Así es, una limitante tremenda para aquella persona que quiere invertir acá, ¿no? Ajá. Si quieres invertir en Cobija, tienes que saber de que si quieres comprar algo, un insumo, una materia prima del Brasil, tienes que estar al cambio, ¿no? Es decir, cuánto está cotizado en las casas de cambio el real. Sí, en las casas de cambio. En las casas de cambio, sí. Porque si vas al oficial, si querés ir a pagar con tu tarjeta el otro, el cambio está en 1.21, 1.15, pero en las casas de cambio está en 2, hoy en día está en 2.10. Entonces, date cuenta que varía cuando tú estás comprando insumos y materia prima del Brasil, entonces hace que encarezca tu precio, tus costos variables unitarios, entonces por ende tiene que subir tu precio. Ese es uno, y es variable, ¿no? A veces baja, a veces sube. Si quieres comprar del Perú, tienes que estar a la par con el sol, es decir, la cotización del sol. Entonces los productos que nosotros somos muy consumistas, entonces el producto que viene del Perú son verduras, y los que vienen de acá son ya productos procesados, arroz, maíz, la mayoría de los insumos bien procesados, entonces vienen del Brasil, y eso te encarece el pollo, por ejemplo. No somos productores de pollo, sí. Entonces el pollo entra, ahorita está la caja creo que en 360 o 370, que antes estaban 345, 335, así estaba la caja de pollo, ahorita subió abismalmente, tiene un 40% de incremento
No, el 100% de incremento del pollo. La carne tiene el 60% y la carne del pescado tiene un 20% de aumento, de incremento, ahorita. Entonces, eso es otro de los factores de que va a impedir o que va a tener que analizar el emprendedor si quiere iniciar su negocio en cobija. Tiene que ver y jugar con los precios internacionales. Sí. Y obviamente con el dólar, ¿no? Sí. Yo te di un ejemplo de lo que yo hice aquí. Coticé antes de que empiece el problema del dólar. Una placa que necesitaba me estaba costando alrededor de 2.700 bolivianos. Ahí, bueno, ya me esperé todo. Esperé mucho. Se disparó el dólar. Subió a 5.000 la placa. No. Voy a ir aquí, voy a preguntar aquí. Fui a preguntar varios de lo que yo necesitaba, varios equipos. No los compré aquí porque me salía brutalmente más caro. ¿Dónde lo compraste? Compré en Santa Cruz, que antes de lo que sube el dólar en cuestiones de tecnología, Santa Cruz era el mercado más caro. Vos te ibas a La Paz o Cochabamba. Ahorita Santa Cruz tiene mejores precios que La Paz y Cochabamba para cosas de tecnología. Súper interesante. Súper, porque ahí me fui. Voy a cotizar aquí. No. Con esa placa, aquí me pidieron 7.100. Un modelo mucho más antiguo por 7.100 bolivianos. No. Voy a esperar. Ahí viajaba a Río Branco cuando llega una promoción de 24 horas de placas, ¿no? De varios equipos, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos había la placa que necesitaba, 3.600 bolivianos. A lo que ya me habían subido y lo que bajaron ya, ahí había que ver el tema del dólar. El dólar ya había subido bastante. Claro. Entonces la compré en ese valor. Aquí, ahorita, sigue los 7.100. Entonces me compro dos de mejor calidad. Micrófonos no los compré acá. Los cables no los compré acá. Porque todo me salía el doble. Para que tengas idea, los compraba con factura, con envío y me salían menos que comprarlo aquí. Que comprarlo acá, en zona franca. Aquí. Entonces, eso es una crítica también. O sea, sí. Esta zona franca no nos está ayudando. ¿Por qué? Vos ves cosas antiguas que no baja el precio. Así es. No, sigue el mismo precio, pasan años, pasa esto y ese precio sigue, por más antiguo que sea, sigue el mismo precio. No, es una desventaja, yo creo que tenemos. Sí. Y tal vez muchos no tienen la oportunidad de, ok, voy a comprarlo afuera, o comprarlo en Santa Cruz, comprarlo en Cochabamba, mandarlo a traer, y toca comprar aquí. Así es. Entonces aquí, compras aquí y automáticamente se encarece Tienes toda la razón. Tu servicio, ¿no? Sí, tú pensabas invertir con un determinado monto en una determinada fecha antes de que se dispare el dólar. Claro. Tenías planificado eso y ahora te varió totalmente. Eso yo lo viví. O sea, tenía ya un presupuesto, se disparó el dólar y el presupuesto queda en la mitad de lo que necesitaba invertir, ¿no? Así es. Entonces ahí ya varía, ¿no? Varía mucho esa. ¿Qué consejo le da David a ese que quiere emprender, a ese que está con la idea de hacer algo? Porque ahorita tenemos esta situación que está complicada y tal vez muchos dirán, prefiero no meterme a empeorar mi situación. Uh-huh. Pero ¿qué le decís a ese que a pesar de esto quiere emprender? O sea, quiere dar ese paso más, porque vimos que hay oportunidades, hay ventajas y desventajas en emprender ahorita. Así es. Bueno, en todo mercado, en toda ciudad, en cobija o en el mundo, existen oportunidades. En el mundo entero existen oportunidades. Y hay personas que piensan exactamente lo mismo que un emprendedor de acá. Lo mismo. Ellos no, por ejemplo, ellos lo que ven es
Entonces, el mismo emprendedor tiene exactamente la misma pregunta que cualquier parte del mundo. Es decir, ¿invierto ahora? O sea, ¿invierto este poco dinero que tengo en algún negocio? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? El dinero no puede estar parado. El dinero parado es dinero perdido. El dinero cambia en el tiempo. Es decir, que tiene que ser invertido. Tiene que ser invertido en algún negocio. Y yo les digo que sí inviertan. Que no se queden parados. Yo les digo que sean locos y que sean corajudos. Para invertir en cobijas tenés que hacer esas dos cosas. Loco y corajudo. Y la otra cosa es que tenés que tener base. ¿Cuál es la base? Haber pasado por dificultades. Porque tenés que entender de qué. Vas a pasar dificultades al vender tu producto. Vas a pasar dificultades al comprar tu producto, tus insumos, y vas a pasar dificultades todo el tiempo. O sea, no es que solucionarás tus problemas solamente en un mes, 2 meses, en un año. No. Si quieres invertir pensando que vas a solucionar tus problemas, estás equivocado. Equivocadísimo. Lo que hay que hacer es que invertir, es decir, moverlo el dinero de alguna u otra forma. Lo metemos al banco en DPF o lo invertimos en algún negocio. Pero hay que invertirlo, hay que moverlo el dinero. Desde que vendamos majadito, que vendamos hamburguesa, empanada, ya estás moviendo el dinero. Hace 2 meses las empanadas estaban a 2 pesos, hoy en día están en 3 bolivianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están acorde al precio de la harina y del azúcar, ¿no? Y el aceite. Entonces, saben que le está costando, entonces ellos le aumentan un poquito más a su empanadita, el precio de la empanada. Entonces, lo que sea que emprendanlo uno con pasión, que se enamoren de su negocio, que sepan que no todo es una taza de leche, que van a sufrir, van a desvelarse, van a levantarse más temprano que cualquier otro porque van a vender en la mañanita y se van a echar más tarde que cualquier otro. Van a dormir pocas horas. Por eso lo digo, tiene que ser loco y corajudo, porque tiene que ser una persona que se va a enfrentar a muchos problemas. Pero yo les digo que se animen a invertir, que gasten ese dinerito, que no lo gasten, ¿no? Porque no es un gasto, es una inversión. Una inversión, ¿no? Que inviertan en cualquier negocio. Yo les dije, le comprobé a mis estudiantes, le dije, inviertan 100 bolivianos en un negocio, comiencen a formar un negocio, grupos de 4. Entonces, toditos hicieron sus negocios y todos de comida rápida. Una sola persona hizo de tecnología, recuerdo muy bien, y es que promoción de sus negocios a través del internet. ¿Cuántas empresas? Yo le digo, ¿ustedes son locos? Es difícil, digamos, en corto tiempo. Es decir, tenemos 3-4 meses de periodo académico y en 4 meses ellos son sometidos a que ellos inviertan un dinero de ellos mismos y ellos puedan recuperar esa inversión y tengan ganancia. Y la ganancia lo pueden disponer, lo pueden repartirse entre ellos. Nos hacemos un juego de negocio. Entonces, yo los pongo a prueba. Le digo, bueno, hay un negocio. No, ese no da. Dice, no, vamos a probarlo. Entonces, hacen un estudio, hacen sus encuestas, hacen su segmento, ponen su lugar en algún lugar de cobija y comienzan a vender. Y lo venden todo. Otros comienzan a vender por internet el producto, lo ponen en la foto del producto y lo venden por internet en sus contactos. En difusión masiva que tiene WhatsApp, esa oportunidad que tenemos. Y lo venden. Así, digamos que en 10 minutos venden todo. Su producción. ¿Tienen o no tienen ganancias? Sí, tenemos. Es decir, todo lo que emprendan, todo lo que puedan emprender en negocio, ya sea comida rápida. Yo le digo, en tecnología, ¿por qué se animaron en tecnología? No sé, pero creemos que esto va a dar. Es una empresa de servicio, no es una empresa de producción, lo de industrial. Entonces, bueno, adelante. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que estos estudiantes generaron más dinero, más ganancias que los que producieron
transformaron la materia prima, es decir, producieron una empanada, un chipilo. ¿Por qué razón? Sus costos eran menos acá. Claro. Sus contratos que hicieron, tuvieron 2 contratos para publicitar. Y no eran contratos de acá, contratos de Santa Cruz. Ellos utilizaron el servicio de ellos para publicitar sus casas, sus terrenos. Ellos, mándenme fotos, nosotros vamos a publicitarlo. Ya, ok. 2 contratos tuvieron. Esos 2 contratos tuvieron más ganancias que los que... Porque sus costos eran muy bajos. Sus costos fijos, ¿qué eran? Internet, 150 mensual. ¿Qué más? Ellos se pagaban 100 pesos cada uno, digamos. Son 400 pesos. Y sus contratos en alrededor de 2.000 bolivianos fueron. Entonces, tenían una alta ganancia. Le digo, bueno, sigan si quieren con esto. Si está dando resultados. Porque no es una venta masiva, pero por un contrato puedes tener una buena cantidad de dinero. Hay negocios que es así, ¿no? Tenés 2 o 3 contratos y tenés una sustentabilidad de medio año, digamos. Exacto. Entonces, así es. Es también la visión de dónde le pongo la idea a mi exactamente. Así que yo les digo, anímense. A los que nos van a ver el podcast, espero que les sirva, ¿no? Y que se animen. Hoy en día hay hartos emprendedores que están emprendiendo así de la nada. 100 pesos. Invirtieron 100 pesos, 100 bolivianos y tienen ganancias. Por lo menos le están llevando un pan de cada día a su familia, a su hogar. Entonces, lo que emprendan, yo les aseguro que da. Solo haciendo un pequeño análisis de sus costos, nada más. Es decir, no puedo vender por debajo de mis costos. Claro. Yo puedo vender a un precio por encima de mis costos. Entonces, si yo vendo por encima de mis costos, voy a tener ganancia. Voy a poder moverlo ese dinero, ese capital. Capital. ¿Y qué le decía yo a mis estudiantes? Reinviertan ese capital. Si ganaron 300, reinviértanlo. Compren más, vendan más, produzcan más y vendan más. Eso es lo que hicieron. Hasta que llegaron a un tope donde ya no podían vender, ya no tenían más clientes. O sea, solo vendían ese ciclo. Llega, ¿no? Es la curva de las empresas, ¿no? La curva, el ciclo del negocio. Entonces ahí el inicio, el proceso y la cúspide, ¿no? Ahí ya viene el declive. Viene el declive. Entonces, ellos pueden hacerlo. O sea, yo los animo a todos quienes tengan por menos 100 pesos, inviertan. Anímense, porque es de valiente. De locos y valientes. Y corajudo. Y corajudo. David, ya casi cerrando nuestro podcast. O sea, ¿qué le falta a nuestra región para que en educación, o sea, tengamos más competitividad? ¿Cómo podemos generar más profesionales competitivos en nuestra región? Muy bien. En el preescolar, en secundaria, lo que yo puedo, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan que se les enseñe educación financiera. Que en la malla curricular para los bachilleres, o desde pre-promo hasta promo, quinto de secundaria, sexto de secundaria, pueden tener la asignatura de educación financiera. Ahorrar el dinero, invertir el dinero y saber cómo recuperar el dinero, invertir en algún negocio. Y si pueden por ahí tener una materia de emprendedurismo en secundaria. Y en la universidad, no solo formar profesionales para oficina, sino formar profesionales para el mundo. Necesitamos tal vez reestructurar nuestras mallas curriculares y en el cual esas mallas curriculares se adapten al entorno y a las nuevas tecnologías, al nuevo avance tecnológico. Por ejemplo, hablamos de la tecnología. Si no tenemos tecnología en nuestro negocio, tenemos una desventaja comparativa. Entonces, incluir la tecnología, asignaturas que tengan tecnología, incluir la asignatura de emprendedorismo, incluir en las asignaturas de todas las carreras, cómo adaptarse, cómo ser resiliente a los cambios, la resiliencia, resiliencia, cómo ser resiliente a los cambios. Es decir, que nosotros no solamente que tengamos el conocimiento, sino que nos adaptemos a los cambios del entorno, a que nos adaptemos. La pandemia, el COVID, fue una prueba que nos brutal, ¿no? ¿Sí?
muchos se adaptaron como muchos se han quedado. Yo de rescato de eso que en Cobija no había delivery. No había. Y la pandemia hizo que aparecieran cualquier cantidad de delivery. Y había una empresa local, ¿no? Sí, había. Había una empresa local, se llamaba... tiene un nombre brasilero, era. No recuerdo, pero era delivery. Tenía su aplicación. El aplicativo era de uno de los hermanos Centella. Él tenía un aplicativo y que podías llamar ese aplicativo y él ya seguramente lo está vendiendo a las otras empresas, lo ha vendido y pedías por ese delivery. Y mira, se ha creado en la pandemia. Sí. Tecnología. Ahí vemos que en crisis Eldon Centella se llama. Eldon Centella se llama. Recordé su nombre. Ahí vemos que también en crisis también hay oportunidades. Muchísimas. Ahí es donde surgen las oportunidades. Cuando tenemos mucha prosperidad y está todo bonito, hay zona de confort. Exacto. Cuando nos salimos de nuestra zona de confort, hay oportunidades. Es lo que yo hablaba con algunos amigos cuando les comenté esto, otros comunicadores. Yo siempre fui crítico el sentarme aquí adelante. O sea, para mí, estudiar comunicación, ser presentador, no necesita 5 años. En Bolivia no lo necesita. Cualquiera se siente, ¿no? En otros países vos tenés que hacer 2-3 años de periodismo, de investigación, tener estudios relevantes en esos casos para sentarte ahí. Aquí no necesitas. Entonces yo siempre desde la universidad fui crítico. Ahí cuando les comento, no, ¿cómo? Que no sé qué, no. O sea, y yo siempre estuve en la parte de atrás. O sea, todo el manejo, producción y todas esas cosas. Y hoy dije, bueno, voy a salir de mi zona de confort. Así es. Y estoy aquí, en un punto en el que fui crítico y bueno, voy a ver cómo me va, ¿no? Entonces es bueno salir de ese lugar que ya estás como que acomodado, el tiempo que estás en ese mismo ámbito que tal vez ya no estás viendo la misma pasión que tenías cuando empezaste y necesitas un cambio, salir de esa zona. Así es. Mira, Alejandro, yo quiero decirte algo. Pocas personas se animan a hacer lo que estás haciendo. Pocas personas. Y me atrevo a decir que no hay en Cobija. No conozco a alguien que esté haciendo podcast acá en Cobija. Y es una oportunidad tremenda porque no solamente vas a hacer que lo vean un sector de la población, sino esto se va a expandir al mundo. Entonces, al expandir al mundo, lo puedes monetizar y obviamente tener una ganancia. Quiere decir que estás entrando en un nivel de emprendedor digital, en la era digital. Recuerdo que leí 2 libros de Andrés Oppenheimer. El primero es Crear o Morir, y el otro es Sálvese quien puede. Son 2 libros importantísimos que yo leí hace unos 4 años, de Andrés Oppenheimer, anótenlo bien. Crear o Morir, en el cual si no creamos, la tecnología nos va a pisar. Si no nos adaptamos a la tecnología, nos vamos a quedar o nos vamos a morir, literalmente, ¿no? O creas o mueres. Y el otro es Sálvese quien puede, que su objetivo o su enseñanza que yo capté de ahí es que se viene una ola de tecnologías. Por ejemplo, él hablaba de Silicon Valley. ¿Dónde están las mejores las empresas digitales? ¿Dónde están las empresas mayores digitales? Está Google, está Facebook, está Twitter, está Instagram. Están en Silicon Valley. Es un área donde están todas esas empresas. Entonces, de ahí él hizo su investigación y dijo, el futuro que nos espera es tenebroso. Es decir, si no nos adaptamos a esa tendencia de tecnologías y de avances tecnológicos, porque está avanzando muy rápido, nos vamos a quedar, el tren va a pasar y nos vamos a quedar si nosotros nos adaptamos. Y me atrevo a decir, digamos, que
estás entrando en ese rubro de emprendedores digitales con esto. Así que esperemos que les sirva a muchas personas el fin de este podcast. No, con seguridad que la idea se va por eso, ¿no? Que más que todo que emprendamos, ¿no? Que nosotros vayamos Ya están de mi madre. a dedicarnos a invertir en un departamento en el que tiene bastante falencia, tiene bastante precariedad en muchos aspectos, salud, educación, seguridad, pero que desde un punto podemos hacer algo. Así es. Podemos aportar un granito de arena para que vayamos mejorando. Quién sabe esto le sirva a uno que está pensando en emprender en algo y le bastó este par de horitas, estos minutos de entender qué es eso, y mañana lo estamos viendo emprendiendo. Así es. Entonces la idea es que mejoremos nuestro departamento, ¿no? Mejoremos las condiciones en las que vivimos aquí. Así es. En todos los lugares hay problemas. En Exacto. todos los lugares hay problemas. En todos los lugares. No hay un lugar que no. Y todos tenemos problemas. Entonces, si sabemos eso, que hay problemas en todos los lugares, hay dificultades, hay crisis, entonces no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos calladitos, no podemos quedar esperando que nos solucionen el problema. No. Nosotros tenemos que ser parte de la solución. Es decir, olvido los problemas y me convierto yo en un emprendedor, o me convierto yo en parte de la solución del problema. Exacto. Y estos espacios yo creo que sirven para eso, ¿no? Por supuesto. Para dilucidar dudas, abrirte una nueva idea en lo que podés hacer, no solo por decir, en producir un espacio como este, en política, educación, en el ámbito que vos te encontrés, podés crear esas soluciones. Así es. He visto, antes que concluyamos, por ejemplo, hay varios influencers, que le llaman influencer. Ellos están generando contenido, están creando contenido, porque ¿cuál es la base del influencer? Es crear contenido. Es decir, creas contenido, lo subes a la página, es decir, lo monetiza tu página, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, lo monetiza, y tiene que ser muy atractivo lo que vas a postar. Es decir, tiene que ser muy, pero muy llamativo para que el algoritmo, digamos, de estas aplicaciones puedan llegar a muchas personas, y el que lo vea, el que le da un view, el que le da un like, pueda generar ganancias a estos jóvenes, ¿no? Y que se animaron, ¿no? Ellos se animaron a hacer eso, se animaron a crear contenido, y se disponen a mostrar su imagen, y que obviamente son sujetos a crítica, como también son sujetos a cosas buenas, ¿no? Bueno, David, es valorable. Es cierto, eso sí, producto de pandemia. La mayoría salió de pandemia. Sí, entonces tenemos que ver que la crisis no solamente es lo peor, ¿no? Podemos sacar algo bueno de ahí. Es más, siempre de la crisis salen las mejores oportunidades. Bueno, David, para mí fue un gusto tenerte en este capítulo del podcast. Quiero agradecerte por tu tiempo, por haber estado aquí, por tener esta charla amena y descontraída de temas de emprendimiento. Te aseguro que no va a ser la primera vez que estés por acá, y quiero agradecerte por eso. Y si tienes alguna palabra para nuestros emprendedores o para la gente que nos ve. Perfecto, Alejandro. Bueno, el agradecido soy yo, porque yo igual me sentí muy cómodo de expresar muchas cosas, que puede caer bien como puede caer mal a muchas personas, pero espero que caiga muy bien, espero que algunos consejos lo apliquen y se animen a invertir, se animen a moverlo el dinero, ya sea de 100 pesos, 200 pesos, pero que se animen a moverlo el dinero. El dinero parado no sirve, el dinero parado es el dinero perdido. El dinero tiene que ser movido, ya sea 100, 200, 400 bolivianos, tiene que ser movido. Esperemos que
se animen a invertir. Y agradecerte una vez más, y estoy muy gustoso de que me puedas invitar nuevamente. Muchas gracias, David, y será hasta una próxima oportunidad. Y lo hemos dicho tal cual, ¿no? Tal cual.